Te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. Continuamos hablando de los plugins de la gente de OFA y el turno para hoy es para OFA System, que es como un gran ecosistema en el cual se integran todos los plugins de este increíble desarrollador. Vamos a mirar uno a uno que tenemos entonces a disposición para trabajar en nuestras mezclas y nuestros máster. Inicialmente vamos a revisar este que se llama SysGain. Es un plugin básicamente que, como su nombre hace referencia, nos permite trabajar la parte de la ganancia en nuestros sonidos. Tenemos aquí entonces la opción de activar o desactivar el plugin, rehacer y deshacer ajustes, hacer comparativas A y B. Desde aquí accederíamos a los ajustes generales del plugin para trabajar como la escala, por ejemplo, visualizar los controles de dry wet, por ejemplo, que sería este de acá, cuánto queremos que afecte pues claramente la señal. Esto es opcional si lo ves o no lo ves. Tenemos aquí para sincronizar la escala de los plugins, es decir, yo ajusto un tamaño y todos van a tener el mismo tamaño por defecto. Entonces me dice que todos serán restablecidos la escala al mismo tamaño. Esto debido a que si abrimos otro, puedes darte cuenta que todos vienen así chiquititos cuando los abrimos por primera vez, ¿ok? Entonces lo que yo hago es simplemente cambiar el tamaño de uno. En este caso yo deseo que tengan todos, digamos que ese tamaño está bien. Y le voy a dar aquí que haga el mismo proceso, le digo que reescale y ya cuando carguen mis plugins de nuevo desde cero, claramente ya es que están insertados todos, entonces voy a ver que todos tienen el mismo tamaño. Eso es una buena opción. Luego tenemos aquí entonces para activar o desactivar el plugin el comportamiento dual, es decir, para trabajar de forma independiente el canal izquierdo con respecto al canal derecho, la ganancia independiente de cada canal. También puedo hacer inversión de polaridad de cada canal, activar o desactivar. Por default viene así solito. Tengo aquí acceso a lo que serían los presets NOI. Obviamente tendría que crear mis propios presets de ajustes. Tengo opción para moverme entre los mismos, agregar, gestionar, colocar mis favoritos, etc. Eso es muy sencillo. Simplemente reproducir un audio. En este caso, como es un canal estéreo y yo tengo mono, no se escucha. Activo. Y activo. Es jugar con ganancia, ¿ok? Ese sería el primer integrante entonces en este gran OFA System. Luego nos encontramos con esta otra belleza que tenemos acá. Tenemos en este caso el Syspan, ¿ok? Que como su nombre hace referencia, jugamos o afectamos la panorámica del sonido. Tenemos igual para rehacer, deshacer, comparativas A y B. Tenemos acceso entonces acá a los ajustes generales. Podemos compensar entonces la ganancia del mid y de nuevo las otras opciones tradicionales. Algunos ajustes aquí panorámicos que vienen por OFA, de parte de OFA, que sería uno solo, y los que vendrían tuyos como usuario. Escucha autopanorama. Interesante. Este sería Syspan, con el cual juegas claramente, como puedes ver y escuchar, con el panorama en el campo estéreo. Eso es un autopan básicamente. Luego tenemos este, escucha ruido. Eso es un generador de ruido rosa. Pausa la intensidad. Y eso sería todo. Activas, desactivas. Igual configuración por default para ajustar el plugin. Tenemos aquí para trabajar el oversampling cuando está activo y desactivado. Eso es cuando necesitas generar un ruido, en este caso una referencia acústica de audio, un ruido que es el ideal para hacer un análisis frecuencial de algún componente en tu mezcla, por ejemplo. Luego tenemos SysDelay, que como su nombre hace referencia, pues es un plugin de delay, ¿ok? La misma configuración en la parte superior, tenemos el control de dry wet, tenemos para activar, desactivar, simplemente tenemos para configurar, por ejemplo, el tiempo, puedes sincronizarlo al tempo de tu proyecto con valores de nota y eso sería todo, ¿ok? Y tenemos esto. Para mí es el delay más sencillo del planeta Tierra y el más efectivo. Así que realmente vale la pena probarlo, este SysDelay, ¿ok? Luego nos encontramos dentro de este paquete con un plugin de distorsión. Tenemos entonces control para ajustar la cantidad de dry y compensar niveles de salida. Y tenemos el control de dry wet, como les indico. Este lock sirve, por ejemplo, simplemente para que ajustes el equilibrio de dry wet. Y si tuvieses o trabajaras con preset, entonces en la medida que vas cambiando los ajustes de fábrica, entonces siempre se va a conservar el mismo valor de wet, ya que está bloqueado. ¿Okay? En este caso pues no tenemos ningún preset, entonces pues dejémoslo como viene por default. Y tenemos lo siguiente.
Claramente, ya sabes para qué te va a servir este plugin entonces y en dónde podrás utilizarlo. Luego nos encontramos con esta otra belleza que se llama Sig Saturator, que parecido a su hermano anterior, al distorsionador, este agrega calor analógico a la mezcla o al sonido. Tenemos aquí para elegir el algoritmo 1950, tenemos el Germanium, tenemos aquí Thermodionic, Triodo o Cinta, ¿ok? Aquí tú eliges entonces qué algoritmo quieres aplicar sobre tu audio, qué tipo de coloración, de saturación. Acá tenemos para elegir un rango frecuencial que queremos afectar entonces con nuestro efecto, cantidad de saturación. El bow set lo que hace es aplicar mayor saturación llevándolo a distorsionar básicamente. Le salen unos cachitos como un diablito de hecho. Tenemos aquí para jugar con el tono, activar resonancia, hacer unos barridos por pasos y alta calidad y controlar los niveles de salida y un búmetro que nos indica cómo está comportamentalmente el plugin. Tenemos algunos presets por OFA. Aquí tenemos un teléfono viejo, megáfono, señal mala, elegimos el que deseamos básicamente y los que vas agregando. En la categoría saturación y distorsión tenemos mucho más que elegir para que nos sirvan como punto de partida. Entonces vamos a escuchar este plugin. Creo que es bastante limpio. Miremos algunos presets, por ejemplo este T-Hub. Teléfono viejo. Por lo menos hace muy bien lo que promete hacer. Agregarle saturación y por qué no un toquecito más de distorsión cuando activamos el bow set a nuestros sonidos. Así que vale la pena probar este Sig Saturator. Luego nos encontramos con otro paquete entonces asociado a efecto de modulación. Entonces tengo por aquí el primero de ellos, el Sig Pitch. Vamos a mirar un poquito en proceso de afinación, de manipular el tono más bien. Y lo activamos y no tenemos muchos controles, simplemente aquí la cantidad de sems que queremos manipular, menos 100 hasta 100 sems, ¿ok? Y tenemos entonces lo siguiente. Escucha los cambios, muy naturales. No agrega ningún artefacto, me encanta. Ideal para ajustar pistas rápidamente el tono, lo puedes subir, lo puedes bajar, o algún sonido dentro de tu mezcla, una voz, para ajustar mejor una armonía que quizás haya quedado un poco fuera de tono. Con esto lo puedes llevar y colocarlo de manera muy precisa, así que vale la pena experimentar con este Sig Pitch. Luego nos encontramos la belleza, un chorus. Pues su nombre hace referencia a lo que logramos con el mismo, agregar cuerpo entonces a nuestros sonidos, agregando nuevas voces o más voces. Tenemos aquí tres presets, como tres intensidades distintas de coro, y ajustamos aquí la amplitud de ese efecto. Eso sería todo. Y presets, tenemos aquí unos cuantos como punto de partida. En un momento lo vamos a escuchar. Empecemos escuchando esto. Estoy en el preset 1. Un buen chorus no es invasivo, por lo menos con el efecto sobre el sonido. Ya si te gusta lo más intenso, pues claramente tendrás que complementarlo con otra herramienta o con dos o tres de los mismos en serie. Luego nos encontramos con el plugin de Flanja, el Sig Flanja.
Tenemos dos algoritmos, el clásico y el de cinta, ¿ok? Tú eliges acá cuál quieres usar. Vamos a empezar con el clásico. Tenemos entonces para ajustar esos parámetros el delay, la profundidad, la retroalimentación y la velocidad ajustada frecuencialmente. Puedes sincronizarlo al tempo de proyecto, utilizar el cross para que haya desvanecimiento muy suave, como una especie de transiciones suave, ¿ok? Tenemos claramente algunos ajustes que en un momento los vamos a escuchar. Y tenemos aquí para ajustar la intensidad. En el flange tape ya visualizaste aquí un poquito la animación, bastante interesante. Y tenemos aquí este 2X que lo que hace es activar la intensidad del flange, es como intensificarlo al doble. Tenemos aquí para jugar con las transiciones, como queremos que se dé la entrada con respecto a la salida. Tú eliges una entrada con esta curva transicional y que tenga una salida así, por ejemplo. Lo sincronizas, lo puedes trabajar de forma manual también. Puedes mover el flange y lograr efectos interesantes. Empezamos a escuchar este clásico. Vámonos al tape. Wow. Y desde acá arriba tenemos cómo ajustar parámetros asociados a la modulación, frecuencia, sincronización, profundidad, en fin, acá lo tienes también. Desde acá claramente tenemos opciones de trabajar la parte de la configuración del plugin como tal, ¿ok? Luego nos encontramos con otro plugin, vamos a mirarlo, y tenemos este SIDS Multimode, ¿ok? O multimoduladora. Entonces, vamos a mirar qué tenemos a disposición. Activamos entonces todos los parámetros. Tenemos aquí las referencias a la entrada, los delay, la profundidad, los tipos entonces de forma de onda que queremos nosotros utilizar. Tenemos para trabajarlo sincronizado o independiente, todo o simplemente unos cuantos. Y aquí ajustarías el rate, el feedback, retroalimentación, un filtro low pass, panorámica y los niveles de salida. ¿Ok? Claramente no puedes, si deseas activar uno o dos, pues lo puedes hacer desde acá. Yo los active todos, simplemente para que visualizaras el comportamiento general. Desde acá tenemos acceso claramente a los presets, donde tenemos, por ejemplo, chorus de nuevo. Como es el multimode, tenemos entonces diferentes tipos de modulaciones experimentales. Tenemos de nuevo flange y tenemos aquí algunas mod que son modulaciones bastante particulares. Escuchamos a partir de esos presets para hacerlo rápidamente. Ese es nuestro amigo Multimode, ¿ok? Luego nos encontramos, para cerrar esa sección de modulación, con un phaser, ¿ok? Que no puede faltar. Y algo particular en este phaser es que tenemos acá 5 estilos distintos con los que vamos a obtener 5 caracteres sónicos diferentes claramente, ¿ok? Tenemos aquí entonces para trabajar la forma de onda, tenemos aquí para invertir el efecto, niveles de salida, sincronizarlo de nuevo al tempo, trabajarlo de forma libre, la velocidad, la profundidad, retroalimentación y la afinación. Y algunos presets que son un buen punto de partida, aquí tenemos bastantitos. Te vamos a escuchar este phaser en acción. Un excelente phaser realmente, me gusta lo que hace. Vamos a cambiar a caracteres. Escucha la intensidad y el tipo de phaser. Los mismos ajustes claramente.
El menos invasivo es el primer carácter. Si te gusta lo simple, lo sencillo, lo tradicional, lo light, este es el que debes usar. Si quieres ir un poco más allá, de aquí para abajo encuentras movimiento y sabor. Vamos a pasar entonces a mirar la otra categoría que tenemos aquí de efectos dentro de este OFA System. Nos encontramos entonces con un meter o meter, con el cual pues es muy sencillo, pero si necesitas visualizar de forma precisa los intersample peak, aquí nos dan entonces referencias sobre lo mismo, con esto tienes entonces para hacerlo, ¿ok? A veces necesitamos tener una buena referencia entonces para tener valores y poder hacer mezclas equilibradas, ¿ok? Ese sería el primer plugin que tenemos allí en esta categoría. Luego tenemos acá este que se llama, permítame, cerramos este, tenemos este, que es un notepad, ¿ok? Necesitas entonces tomar notas, entonces aquí lo que haces es escribir, te sirve para escribir una canción, cualquier cosa que necesites tu referenciar. Desde acá ajustas el tamaño, por ejemplo, y la escala la puedes subir un poco desde acá, ¿ok? Entonces aquí tenemos para que sea casi que un bloc de notas, ¿ok? Si la escala se te fue la mano, pues simplemente le das de nuevo y puedes reducir el valor, ¿ok? Luego tenemos que es el pitch micro. Podemos cambiar también el tono de cualquier sonido. Como puedes ver, no hay preset claramente. Voy a llevar esto entonces a por default y escuchamos este. Si necesitas modificar tonos, allí tienes esa herramienta. Luego tenemos este. Ese es un plugin de reverberación, el Algo Burst, ¿ok? Con el cual, como su nombre hace referencia, vamos a agregar ambiente a nuestros sonidos, a nuestras mezclas. Entonces tenemos aquí los algoritmos. En este caso, como estoy utilizando la versión trial, solamente tengo acceso a un algoritmo tipo plate. En el momento que la licencie, pues tendría acceso entonces a los demás algoritmos. Tengo aquí para traer modo vintage, si quisiera más un color clásico, analógico, un color menos moderno, pues con esta opción activa lo logro. Desde por default viene desactivado. Tengo aquí para trabajar entonces los presets, tenemos varios allí como punto de partida categorizados y también tenemos para usar de forma manual el tamaño, la modulación, la profundidad, la ganancia, el decay de esa cola de la reverb, el pre-delay también de esa reverberación, la difusión de esa reverb también, aplicar un corte de bajas frecuencias o de altas frecuencias, ¿ok? Desde acá también puedo aplicar un multiplicador, eso es básicamente como una especie de ecualizador. Escuchamos rápidamente algunos presets para hacer rápido en el proceso, ¿ok? Vámonos aquí a Ambience. Puedes ver que hay muchas categorías, pero pocos presets, ya que como te indico, la versión trial viene desactivado muchas de estos ajustes. Ese es algo verde, ¿ok? Luego tenemos esta otra belleza, que es otro plugin de reverb, se llama Sys Bird. Básicamente hace uso de impulsos, una reverb convolutiva. Desde acá tienes el acceso al buscador de impulsos y eliges entonces la categoría y eliges entonces el tipo de impulso que quieres cargar, ¿ok? Si recuerda la revisión que hice del IQ Reverb, es igual este buscador, así que si ves esa revisión entenderás básicamente cómo funciona esto. Es muy sencillo. Tenemos para vincular el dock, tenemos aquí para cargar tus propios impulsos, por ejemplo, visualizar las categorías de la reverb por el tipo, por el uso, si es para voces, para instrumentos, el tipo de instrumentos, el límite, longitud, cola, el tamaño el valor de las redes de la reverb, brillo, canales, en fin, la librería tuya o la de OFA. Resetear o buscar similares, ok. En este caso vamos a dejar esta que teníamos aquí por default. Y desde acá tenemos para hacer comparativas A y B, por ejemplo, acceder a la configuración del plugin como tal. Y tenemos para ajustar el tiempo de la reverb, la cola, puedes verlo allí. Y desde aquí volverías a acceder a los presets claramente. Las reflexiones tempranas, desde aquí ajustar reflexiones tempranas, la cola de esa reverb, el tamaño, el pre-delay. Tenemos para aplicar un corte, tenemos para jugar con la modulación, colocarla en reverse y tenemos entonces para ocultar el modo 3D y dejar solamente el modo básico que consume menos recursos evidentemente. Esta es la parte bonita quizás para muchos.
Y tenemos aquí para aplicar un fade también en valores de milisegundos. Tú corres esto y nota el final. Y escuchamos entonces esta reverb. Y como te indiqué, puedes cargar otros impulsos, pues dependiendo claramente de lo que estés trabajando, ¿ok? Probemos este último. Ese es el Sys ER Bird. Y por último tenemos entonces el papá o la estación central, que le da el nombre entonces a este paquete, el OFF Assistant, desde el cual tenemos acceso de una manera rápida entonces a todos los plugins que componen este bundle de efectos de OFF. Dentro de este OFF Assistant tenemos categorías, tenemos entonces ecualizaciones dinámicas, reverberaciones, modulaciones, distorsiones, utilidades y de ruteo. Desde acá accederíamos a los presets también de forma rápida. En EQ tenemos ecualizadores dinámicos, donde tenemos entonces para visualizar básicamente el comportamiento frecuencial. Podemos ampliar un poco esto y moverlo del efecto del audio que estemos trabajando, obviamente. Claramente lo que estoy haciendo acá lo puedes hacer acá. También eliges entonces el tipo de curva, de filtro que quieres aplicar. Como es dinámico, puedes jugar aquí con la ganancia, la frecuencia, activar, jugar con él como si fuese un limitador o un compresor, ¿ok? Y ajustas el umbral claramente. Y desde aquí accederíamos a los ajustes de fábrica. Luego tenemos un ecualizador paramétrico tradicional también. Para jugar entonces con el mismo tenemos aquí el tipo de filtro, la frecuencia, el Q, y claramente puedes realzar aplicando entonces curvas. Podemos eliminar curvas, podemos aplicar o agregar otros puntos, simplemente un doble clic y agregaríamos entonces otros puntos para ecualizar. Luego nos encontramos, vamos cerrando estos. La dinámica, tenemos este comp channel, que es un compresor de canal. Interesante, puedes dar clic aquí, intercambiarlo también por un consum, viceversa. Puedes hacerlo acá también y cambiar la posición, ¿ok? Entonces vemos aquí los parámetros tradicionales, umbral, relación, tenemos el ataque, la liberación, niveles de salida, reducción de ganancia. Y acá tenemos igual en el comp channel, que sería útil, por ejemplo, para colocarlo en tus pistas, en tus mezclas, en el bus master principal. Tenemos este comp listen mic, útil para baterías, muy parecido al de SSL, creado para baterías específicamente. Usas la cantidad simplemente, niveles de entrada y salida, y eso es todo lo que tienes. Tenemos un expansor, también tenemos aquí un gate. Tenemos el Master Limiter, si haces por ejemplo trabajos de masterización, con este es preciso para ajustar los niveles de salida general, y un Transient Shaper para trabajar las transientes, por ejemplo en tus sonidos de batería es ideal. Ajusta simplemente el Transient y el Sustain y con eso es suficiente, ¿ok? Luego nos encontramos con la categoría de las Reverb, ya vimos el Gover y el Bird, vimos las modulaciones también, las distorsiones, las utilidades que también todas las tocamos, y luego tenemos aquí la sección de ruteo, donde tenemos la opción de trabajar de dual a mono, por ejemplo, trabajar la parte lateral o central mid-side, trabajar en modo multibanda, y tenemos para jugar con crossfade, ajustar como la frecuencia de cruce, tenemos para traer procesamiento paralelo, subchain, cadenas adicionales entonces de efecto, tú vas agregando claramente. Y tenemos para aplicar algo de feedback, retroalimentación. Claramente los mejores, los que más uses, mejor, más que los mejores, los que más uses, simplemente le pones un corazoncito y los colocas como favoritos. Y si quieres rápidamente irte a hacer algo, te vas aquí a los presets y tienes entonces para trabajar la parte de, por ejemplo, un chorus analógico triple, o eliges, tú eliges dependiendo de lo que vayas a hacer, un delay, y vas aplicando entonces parámetros, vas cargando entonces los distintos cadenas que va generando el plugin aquí, y de una manera rápida creas entonces cosas interesantes. En la parte superior del plugin tenemos entonces acceso a todo lo a vistas, por ejemplo miniaturas, ver las modulaciones, por ejemplo, guardar ajustes, ajustar niveles de salida, la configuración general entonces de este OFF Assistant.
etcétera, etcétera. Así de sencillo es este plugin, amigos. Como pueden verlo, muy rico en opciones, tiene un potencial increíble para mezclar y masterizar con el mismo. Con esto cierro esta revisión, un poco extensa, pero esperando que la información compartida en algún grado te sea de utilidad. Si así ha sido, puedes apoyar este proyecto, recibimos donativos a través de PayPal, no importa el monto. Y si no tienes en esta ocasión cómo aportar, pues dale like al vídeo, comenta, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones. Hasta pronto y bendiciones para vos.